Claudio Román, concejal del Frente para la Victoria, peronista obviamente. Claudio, te hago una pregunta porque vos sos fanático de la historia, sabes mucho de historia y me parece me parece a mí, ¿no?, que hay tres batallas que definen el país en secuencia, que son Caseros, Cepeda y Pavón, ¿no? Caseros 1852, que es Urquiza contra Rosas, gana Urquiza. Cepeda 1859. O 1859 y Pavón 1861. Bueno, y de ahí termina surgiendo todo el proceso constitucional de reconstrucción de la unidad nacional. ¿Marcan estas tres batallas el actual estado del país? Sí, sí, sí. Más fue la de Pavón. La última. La última. Esa es Mitre. O es Urquiza con Mitre. Sí. Donde Urquiza, habiendo vencido al ejército mitrista porteño, se retira del campo de batalla. Se va. Se vuelve a Entre Ríos. Se va. Sí. Le tienen que avisar a Mitre que vuelva, que había ganado la batalla. Digo, son las raras. Creo que no existe en los anales de la historia militar en el mundo una batalla parecida a la que fue la de Pavón. Ahora, vos tenés las consecuencias, muy bien como vos planteaste, que fue a sangre y fuego la unidad nacional. No hay que olvidarse que la provincia de Buenos Aires estuvo fuera de la Confederación. Claro. Por eso es la batalla de Cepeda. Claro. Que hacen el pacto de San José de Flores. Sí. Un pacto donde después, mucho más adelante, le cuesta la vida a Urquiza, porque habiendo ganado, había como darle demasiadas ventajas a la orgullosa metrópoli porteña. Vos sabés que después de la batalla de Caseros, 1852, Urquiza, por eso el gobierno nacional, es decir, el gobierno de la Confederación en Paraná, en la ciudad de Paraná. Claro, porque Buenos Aires, o sea, Urquiza le gana a Rosas en batalla. Sí, no es Urquiza solo, digo, porque si no sería minimizar también el hecho. Digo, Urquiza viene con el ejército grande, que estaban los brasileros, el imperio brasilero, los uruguayos, los unitarios, sus soldadescas, que vivían desertando todos los días, batallones, porque ellos eran federales, acostumbrados a combatir al salvaje unitario y no a un federal como Rosas. Como Rosas, claro. Donde ahí aparece Sarmiento y Mitre con los grados de teniente coroneles. Repentinamente. Sí, son grados imaginarios de estos señores como tenientes coroneles de ese ejército. Sí. De ese ejército grande, muy grande el ejército. Llegan acá a Caseros, donde hoy está Palomar, donde hoy está el liceo militar. Sí. La batalla es ahí, dura muchas horas. Eso fue el 3 de febrero. Hay una localidad muy cercana a Morón que recuerda como partido 3 de febrero. Sí, hay localidades, calles, 3 de febrero, 3 de obviamente Urquiza, no voy a cuestionar su estrategia militar, pero dejó que cada uno de sus generales haga lo que quiera, entre ellos los brasileños, los uruguayos, hubo batallones uruguayos también. El Palomar combatiendo. Rosas se queda herido en una mano, sabe que pierde la batalla y pide asilo en la embajada de Inglaterra y termina siendo un barco cañonero inglés. Está bien, esto es la batalla de Caseros, 1852. Ahí, ¿no?, se suponía que Argentina tendría que haber terminado siendo la que actualmente conocemos. Pero a Buenos Aires no le gusta. No le gusta la Constitución del 1853, además no la firma, no la jura. Hacen un Estado independiente. Estado de Buenos Aires. Exactamente. Se iba a llamar, estaba la idea, era la República del Plata, se iba a llamar. Obviamente Urquiza, muchas gracias. Sí. Muy benévolo con la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de provincia de Buenos Aires, a ver, para que
la gente sepa, estamos hablando de la metrópoli porteña, no del interior de la provincia de Buenos Aires. Claro, digamos hasta Flores, suponete. Sí, sí, ya era campo. Lo que hoy sería, claro. Pero hay un dato que no lo quiero dejar pasar, y me gustaría que la gente lo sepa. El 3 de febrero fue la batalla. ¿Y sabes cuándo entraron las tropas brasileñas en la Recoba de Buenos Aires? O sea que hubo tropas brasileñas desfilando por señor, el 20 de febrero. 17 días después. ¿Por qué? Por la famosa batalla de Ituzaingó. Una batalla que la Argentina vence al imperio brasilero, que después también son existen los solares en la historia, de los que los vencedores le piden al vencido términos como si fueran los vencidos los vencedores. Sí. Esto se lo tenemos que agradecer muchísimo a Rivadavia. Entonces, como para desagraviar, entran el 20 de febrero en la Recoba, en la ciudad de Buenos Aires. Y desfilan. Y desfilan a pasos de gala militar, con su caballería. Y donde también, como siempre, vos sabés que uno leyendo la historia, hay una frase, ni vencedores ni vencidos, que nosotros se la atribuimos siempre a Leonardi, ¿no? Cuando sí, claro, derroca al general Perón. Y es una frase que la usaban mucho en esos tiempos, ni vencedores ni vencidos. Ahora, bueno, Buenos Aires era ese Buenos Aires corto porque no era el Buenos Aires productivo, era el Buenos Aires comercial, financiero. Por supuesto, porque... Eso es lo que querían en el puerto. Porque todas las peleas, Andrés, a ver, voy a remontarte mucho más atrás. En las guerras de la independencia fueron bancadas, para hablarlo, para que se entienda, por las economías regionales del interior, nunca por la orgullosa metrópoli porteña que tenía su aduana. Claro. Nunca. En 1820, Cepeda, estamos hablando de las batallas, en Cepeda hubo dos batallas, en 1820 y 1859. Sí, se llaman iguales. 1820, la historia oficial la pone como Anarquía del año 1820, sí, ¿no? Como subtítulo muy ambiguo, nunca se desarrolla. Y acá es el nudo de la historia argentina. Es cuando el director Rondó le dice a Belgrano que tiene que bajar con su ejército del norte. Bueno, pues imagínate que Belgrano estaba combatiendo contra los españoles en el norte, para sofocar las sublevaciones que había en el interior. Ahora, Rondó nunca pensó, su directorio tan excelente, tan exquisito, nunca pensó que los generales que tenía Belgrano eran los caudillos de las provincias. Claro. Entonces está la famosa revuelta de Arequito, Arequito en Córdoba, no en Santa Fe, donde Bustos, Estanislao López, de la Torre, le dicen general, nosotros no podemos ir a matar a nuestros propios provincianos, nuestros propios... Entonces, y después le dice a San Martín que con el ejército de Cuyo, esa epopeya que estaba haciendo San Martín de cruzar los Andes para liberar del yugo español no solamente a Argentina, sino a Chile y al Perú, que venga con el ejército hacia la metrópoli porteña. ¿Qué hace San Martín? Cruza los Andes. Claro. De esto no me quiero meter. Seguro. Pero ahí es el nudo principal de la historia argentina. Pues yo digo que la historia de los argentinos es una aventura. Siempre la planteo de esta manera. Porque no podemos creer que hombres como Belgrano, San Martín, en esas epopeyas tremendas y grandes, estaban liberando no solamente el país, sino el territorio sudamericano. Y teníamos sentado en los sectores del poder, realmente eran cipayos, porque eran agentes de los imperios, que lo único que le importaban era la renta de la aduana y que los 13 ranchos se mueran de hambre. Los 13 ranchos eran las 13 provincias. Correcto. Ajá. Correcto. Digo, el nudo principal está ahí. Nosotros cuando vos escuchás a veces a historiadores de renombre que te plantean que en Argentina no hubo guerras civiles, son unos mentirosos, porque la historia oficial te va escondiendo toda esta situación. Claro. Yo me canso de escuchar estas situaciones que son ridículas. Sí, existió. Y existió hasta hace muy poco tiempo también. Digo, ¿cómo no va a existir guerra civil? La orgullosa metrópoli porteña había, sobre la aduana era el botín que ellos tenían y no querían repartirlo como en una nación hacia el interior del país. Imagínate que todas las mercaderías en la primera revolución industrial, viniendo de los talleres de Exeter, de Liverpool, de Inglaterra,
venían al puerto de Buenos Aires. Esto inundaron las economías regionales y las fundieron. Claro, el excedente venía. Digo, este es el problema. Por eso es el Tratado de Rosas de 1835 de ley de aduanas. Ahora, cuando Rosas pierde en Caseros en 1852 sí. Y Buenos Aires no se integra, arma el Estado de Buenos Aires. Sí. ¿Cuál es el puerto? Paraná. Sí, aparte, claro, exactamente fue Paraná. ¿Pero podían pasar los barcos por el Río de la Plata? Sí, había un bloqueo, pero que siempre era manejado por marinos extranjeros donde la codicia y el soborno eran parte de la moneda corriente, digo. Porque es estratégica la isla Martín García. Claro, ¿no? Que fue tomada... La isla Martín García, vos sabés que fue tomada mucho, primero por los franceses, después por los ingleses, después la toman el ejército de la Confederación, el ejército nacional, con base en Paraná, y después la recuperan Mitre, y después termina... vos fijate cómo es la historia. Mira, a mí se te acordás de algo. Hay un general, un héroe, que recupera la isla Martín García de manos de los franceses, Costa, general Costa. Ajá. La primera vez que lo escucho. Que fue degollado por la nuca, por Mitre. Sí, pues son grandes... Sí, te voy a explicar, a mí se te acordar ahora eso. ¿Y sabés qué? ¿En qué año? 1856. Y 100 años después, 1956, el mismo ejército mitrista mataba a los patriotas en los fusilamientos de José León Suárez, La Plata. El mismo ejército mitrista. A mí se te acordás justamente de este hombre, olvidado en la historia, junto con 140 camaradas que fueron degollados por la nuca, porque... ¿Los 140? Sí, se sacaron 15 nada más. 140 y entró el general Costa. Héroe de la recuperación de la isla Martín García en Francia. ¿Qué va? ¿Y por qué? Porque este hombre, patriota, ¿para quién peleaba? Para la Confederación. Claro. A ver, me hiciste acordar otra cosa, ponerle Chilavert, héroe de la patria, uno de los mejores artilleros que ha tenido la Guerra de Independencia, es el primer desaparecido, porque unitario y todo, fue a combatir con Rosas, porque era para él un agravio que ejércitos extranjeros vengan a invadir territorio argentino. Urquiza, como gran hombre que fue, lo hace fusilar. Hay una historia que dice de que lo quiere fusilar por la espalda, entonces Chilavert se da vuelta y dice, usted máteme de frente, porque soy un hombre. Cuando viene el padre y la mujer de Chilavert a buscar su cadáver, Urquiza dice que no lo conoce y que acá no existe ningún Chilavert. Nunca apareció el cadáver de Chilavert. Hay una calle en Ituzaingó, creo que tiene el nombre de Chilavert. Sí. Haciendo León. No, mira, perdóname que fui divagando por esta cosa. Está bien. Lo que a mí me interesaba era que se conforma el Estado de Buenos Aires. Sí. O sea, ellos se quedan con la renta aduanera, no les interesa el territorio, les interesa el negocio. ¿No? Creo que es una contradicción que todavía el país, que nosotros todavía no logramos salir. Que tenemos estos coletazos, obviamente, pero fíjate por qué pierde Rosas en el año 1852. A ver, yo te digo una teoría mía. Dale. Rosas no era un gran militar, no era un gran general de ejército, por ejemplo. Una de las cosas por las que pierde. Un olfato político muy grande tenía. Pero ¿sabes por qué? Pero hay una causa económica, Andrés. ¿Cuál? ¿Cuál fue la industria, la mayor industria que tenía la provincia de Buenos Aires? Los saladeros de carne. Claro, para conservar la carne. Correctamente. Para que no se pudre. Los saladeros. Sí. Ellos, es más, el tasajo, se llamaba tasajo de carne salada, se exportaba a los mercados esclavistas de Brasil, Cuba y Estados Unidos. Ya en el 49 empieza a decaer el mercado del tasajo de carne. Entonces, lo que quería la oligarquía bostera o ganadera, como la quieras llamar, se juntan con la oligarquía mercantilista de la metrópoli para hacer los negocios. Y en esto, ¿quién aparece como siempre? ¿Viste? Yo creo que son la filantropía pura, que es el imperio inglés, o sus agentes ingleses, diciendo, bueno, claro, ustedes cultiven, denos la materia prima que nosotros vamos a darle el producto elaborado. Y así fue, desde 1852, lo que nos cambia de la batalla de Caseros es la política de la historia.
Vicente López, Mitt y Sarmiento, pero nos ponen la matriz económica de la Argentina. Y manejada, a ver, la oligarquía bostera en el campo, creando ganado y trigo y maíz, para que los ingleses se los lleven en sus barcos y nos dan el producto elaborado. ¿No? Y en el medio, la oligarquía mercantilista del puerto de Buenos Aires manteniéndose con la renta. Claro. Digo, esta es la matriz, pero no solamente lo hicieron en Argentina, lo hicieron en toda Sudamérica. Digo, esta es la realidad de las cosas. Digo, hay discursos que si vos los buscás y los lees, de los representantes de la provincia de Buenos Aires, que te da ganas de llorar. Había un representante rosista, ultranza, igual que los primos de Rosa Sancholena, vino Urquiza y fueron a rezar por Urquiza, porque los negocios son negocios para ellos. No querían perder absolutamente nada. Hablando que la industria pueden tener 500 personas. Digo, nosotros no podemos desperdiciar esta situación. Y en la bonanza de lo que traía el imperio. Vos fijate hasta dónde se llega, ¿no? A desmerecer a la industria directamente. Porque vos fijate que uno de los tipos, yo creo que uno de los tipos más lúcidos de la Revolución de Mayo fue Mariano Moreno. Mariano Moreno era de todo Hay una frase de Moreno que la repito siempre, Andrés. Y él hablaba de que una nación no puede existir si no existe una burguesía nacional industrial. Moreno. Sí. Después lo asesinan un año después de la Revolución de Mayo. Ahora, ese creo que es la matriz de ese pensamiento nacional y popular que tanto queremos defender. A veces, ¿por qué son distintos por qué es distinto Brasil a la Argentina? Porque Brasil sí tiene una burguesía nacional industrial. Claro. Nosotros carecemos, porque nuestra historia no nos dejó tener las industrias que necesitamos. También le pasó a Perón. Ahora, después viene de Caseros, viene un intento constitucional, que hablábamos antes. Sí, 1853, la provincia rebelde, como título novelesco. La provincia rebelde que no quiere, es más, los diputados mandan 65 cónsules a la Europa, la provincia de Buenos Aires. Fíjate vos que hasta dónde se llegaba, ¿no? Sí. Para que los estados europeos reconozcan ese nuevo estado que era la provincia de Buenos Aires. El estado de Buenos Aires. Ahí Urquiza, junto con las demás provincias, o la Confederación, lo insta en un momento el Congreso, para que, o por las buenas o por las malas, termine, se sume la provincia de Buenos Aires, que eso fue en el año, la batalla de Cepeda del 59. Obviamente pierde la batalla Mitre, una batalla donde, según los historiadores, pone mal un flanco de la caballería. Urquiza, más experimentado, le mete 2 flancos más a las alas de los costados y por eso no vence. Ahora, está bien, en Cepeda pierde Bartolomé Mitre, sí. Y sin embargo no pisa Buenos Aires Urquiza. No, pero... No le entra. No, pues ahí terminan haciendo el Pacto de San José de Flores. Sí. Donde Buenos Aires se va a adherir a la Constitución. Se va a adherir. Pero primero la tiene que dar sus representantes. Claro. Vos fíjate qué cosa... Había revisión. Había que revisarla. Pero exacto. También yo creo que acá está metido otra cosa. Lo de Cepeda del 59 son las puertas para Pavón del 61. Acá está metido, cuando yo te decía de que en la batalla de Pavón, Urquiza venciendo se retira. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y habrá algún acuerdo que nosotros no lo conocemos. Entonces, bueno, tenés un subsecretario diciendo que tuvo un fuerte olor de abdomen y por eso se va. Otro dice que disgustado porque la caballería no estuvo bien. Disgustado se va. Y otros dicen de que se le aparece un conde brasilero, muy amigo de Urquiza, y le ofrece la famosa tradición de los 7 cofres de oro. El tema de que Urquiza tiene un vicio muy grande, que era la codicia. Vos fijate que después de la batalla de Pavón del 61,
En el 65, Urquiza es el proveedor del ejército asesino, genocida que va al Paraguay. Ah, mira. ¿Pero proveedor de qué? De caballo, de todas las caballeras eran de Urquiza y de alimentos. Ajá. Y de pólvora, no te olvides que Entre Ríos tenía la producción de pólvora. Ahora fíjate, son casualidades. Claro. Yo no estoy diciendo que el héroe de Urquiza haya pasado por estas cuestiones. Tenemos la Constitución del 53, que Buenos Aires no adhiere, y que adhiere recién en 1860, pero tampoco termina de adherir. No, porque en el 61, después de la batalla de Pavón, después el que asume, después va a ser Mitre. Claro. Hay otra tradición también, Andrés, perdóname. Sí. A ver, la única provincia que no es intervenida por el... mudan, digamos, la administración de Paraná a Buenos Aires de vuelta, pum. Claro. La única provincia que no fue intervenida por Mitre, ¿sabés cuál fue? Mirá qué casualidad. Entre Ríos. Ah. Mirá qué casualidad. Mirá, ahora mirá, te iba a decir, la historia no es de casualidad. Finalmente, hablamos del sillón de Rivadavia como si fuera el sillón del primer presidente, sí, ¿no? Pero después está Urquiza, que es el primer presidente, pero de la Confederación. Sí. Pero después está Bartolomé Mitre, que es el primer presidente del territorio tal cual lo conocemos hoy. Sí. O sea que tuvimos 3 primeros presidentes. Y pero se llama sillón de Rivadavia porque yo creo que cuando Rivadavia tiene esa locura de hacer esa constitución unitaria y se la manda al amigo Vélez Arfiel, vas a amigo Vélez Arfiel a que se la lleve a Facundo y Vélez Arfiel muy vivo, no va a ver a Facundo, se va a San Juan, ¿no? Antes que le corten el cobre. Pero por supuesto, claro. Hay unas crónicas de la época que no me acuerdo ahora, este hombre ilustrado de luces con Levita, como era unitario con Levita. Sí. Se va a Santiago del Estero a verlo Ibarra, caudillo, gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Te vas a imaginar en un verano las tardes santiagueñas el calor que debe hacer. Y el tipo estaría transpirando por todos lados y lo ve a Ibarra sentado en chiripá y en cuero. Claro. Para él era un deshonor. Claro. Que ese hombre. Claro. Y yo, donde Ibarra, Andilo lo mira así, le dice, mire, si ustedes quieren conservar su cabeza entre sus hombros, váyase. Esa fue la respuesta. Yo creo que lo de Rivadavia pasa por ahí. Pero la verdad que vos planteas es que, ¿por qué se le llama sillón de Rivadavia? Claro, porque te lo nombran como el primer presidente que no fue. Urquiza no termina de ser el primer presidente argentino porque faltaba Buenos Aires. Correcto. Y tristemente tenemos que reconocer que con el territorio unificado, el primer presidente fue Bartolomé Mitre. Pero acá hay algo que también tenemos que reconocer. Es triste, ¿no? Pero fue Mitre. Yo digo que vamos a ver de vuelta lo que yo decía, las guerras de la independencia, que fueron bancadas por las economías regionales del interior, vaciadas sus arcas, porque eran ejércitos de 15.000, 25.000, 30.000 hombres que tenías que dar de comer a los hombres y a los animales, porque encima los hombres estaban arriba de un caballo, digo, claro. No es que le ponías nafta y se iban, ¿no? Claro. Diezmadas sus economías y con una yo digo que ahí nace el federalismo. ¿Por qué nace el federalismo? En consecuencia de la opresión que hacía el unitarismo y los unitarios con lo que era la aduana. Imagínate el valor, no simbólico, el valor económico era tener la aduana. Claro. ¿No? En los bloqueos anglo-franceses que le hacen a Rosas, él muda la aduana a Paraná. Claro. El problema de que tenías que remontar el río, imagínate que no era fácil llegar, se tardaba de llegar, estabas a la veda de la ciudad de Buenos Aires y tenías que remontar para ir hasta Paraná, digo, tampoco, no era fácil. Ahora, el tema de la aduana fue lo que divide la integración nacional, y también lo que divide la integración nacional son los imperios que como parásitos, como sanguijuelas, van sacando, van secando el interior argentino. Lo hacen en un desierto. Te hago otra línea en el tiempo, ¿no? En 1853, el primer proyecto de constitución que Buenos Aires no lo quiere. Después acepta a revisión, 1860, ¿no?
donde ese proyecto constitucional le dejaba la aduana por 4 o 5 años. 6 años. 6 años. 6 años. Y finalmente, ¿no?, ya Mitre instalado, los unitarios, las provincias intervenidas, los unitarios en el poder, en 1863 la aduana se apropia de todos los recursos nacionales para bancar la guerra de la Triple Alianza. Exacto. O sea, tenemos 53, 60, 63, donde terminás de una constitución federal, me parece a mí, del 53, pero se le dice que es liberal esa constitución, claro, a la del 63, que es totalmente unitaria. Pero por eso, porque nació federal en el 53 y termina siendo unitaria en el 63. No, la 1853 es la primera constitución, sí, ¿no? Nace en el calor de los 13 ranchos, digamos, como lo decía despectivamente Mitre, los unitarios en la de la Confederación Argentina. Y después se vuelve unitaria cuando lo que estás planteando vos en el 63. Claro. ¿No? Con la aduana Taylor. La aduana Taylor, todo lo que venía era para bancar la guerra, solventar la guerra. Pero pará, que acá hay algo que todavía es peor. La guerra ya estaba arrancada. Habían hecho un pacto secreto, el Imperio Brasilero, hasta que se inician las hostilidades, le daba 400.000 pesos fuertes por mes. No es que se lo regalaba. A cobrarlo, sí, a cobrarlo si ganaba la Confederación, sí, y si no, las provincias de Corrientes o Altamira. A ver, Ajá. Pero es una especie de recompensa, parece eso. Y por ahí, con un interés anual del 6%. No estaba el INDEC, para ver si era así. Pero digo, la historia lo que tiene, cuando la película empezás a revisar, ¿no? Pero vos tenés también algunos, bueno, como José Pablo Feca, un hombre que yo respeto mucho, que dice que él no hace revisionismo. Él hace otra historia. Yo digo, bueno, vos tenés que basarte en algo, en la historia oficial, y ahí vos haces el revisionismo en la historia oficial. Sí. Si vos no tenés una contracara, es imposible saber una cosa a la otra. No quiere decir de que lo que digo yo está bien, lo que dice Feynman está mal. Un Portela, un hombre que yo admiro y releo todas las veces que puedo. Él tiene un trabajo sobre la guerra del Paraguay muy piola, que se los recomiendo, te lo recomiendo a vos que lo leas también. Él está haciendo un programa sobre filosofía. Sí. Bueno, me parece que en uno de los programas esos habla sobre la guerra del Paraguay y plantea lo que yo te estoy planteando. La guerra del Paraguay nace producto de la necesidad imperial británica, cuando él dice los estados del sur en el norte perdieron, cuando Lincoln le gana la guerra de secesión en un norte industrial, al sur algodonero, pero los estados del sur ganaron en el sur cuando fue la guerra del Paraguay. Y ahí se termina consolidando la oligarquía nacional. Y tenemos el estado oligárquico desde la guerra del Paraguay hasta, podríamos decir, Hipólito Yrigoyen. Pero vos fijate qué guerra, ¿no?, donde fue victorioso los ejércitos nacionales. Sí. Donde la historia, sus mismos historiadores no la quieren escribir. Pero, claro, porque fue vergonzosa. Fue un exterminio. Pero yo digo, se mataron, vos sabés que entre 600.000 a 800.000, dicen hasta 1 millón de paraguayos hombres. Matamos 10 generaciones de paraguayos por 3 meses. Donde los únicos que salieron gananciosos de esta situación, ¿sabés quién fue? Yo sé, Inglaterra. Inglaterra y el Imperio Brasileño. Claro. Nosotros no. No, nosotros no. Claro. Pero ahí se consolida la oligarquía nacional. Sí, yo creo que la oligarquía nacional se consolida ahí, pero no te olvides que en la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires, ahí empieza a consolidarse la oligarquía. O no, a ver, se dan cuenta la oligarquía después de la revolución de 1810 que necesitan el poder. Entonces los representantes de la provincia de Buenos Aires eran todas partes de la oligarquía. Lo que es el inicio de la oligarquía, con la ley de enfiteusis de Rivadavia, después con la campaña del desierto de Roca, después lo que se consolida después de la guerra de la triple infamia es la oligarquía como columna vertebral económica de la nación argentina. Digo, pasa por ahí. Claudio, gracias por esta clase. No, gracias a vos.